Ella es abogada, mamá de Francisco, que está dentro del espectro autista. Nos representó a nosotros, a TGV Padres, en la ONU. Y hoy es presidente de la Fundación Visibilia, que promueve la inclusión a través de la lectura. Bueno, ella es Paola Gelonche. Gracias, yo me considero parte de la familia Azul, así que estoy en familia con todos ustedes. Y en general ustedes cuando me escuchan, los que me van siguiendo y yo los voy siguiendo, hablamos de temas de derecho, pero hoy no voy a hablar de leyes. Hoy voy a hablar de este proyecto al que también me llevó mi hijo, que tiene que ver con los apoyos que hacemos en la escuela los papás, porque los papás crecemos con nuestros hijos y vamos descubriendo cosas que necesitamos hacer para ir acompañándolos a lo largo de la vida. Y en la Fundación desarrollamos una metodología que se llama lectura fácil, que ahora lo vamos a hablar, no es que lo desarrollemos nosotros, lo trajimos también de afuera, y que es esta herramienta, hoy era una jornada de herramientas, y yo como mamá me pongo también y digo, bueno, ¿qué me quiero llevar? ¿Sí? Entonces mi idea no es ser muy técnica, ni dar mucha vuelta, sino cada uno de ustedes qué se puede llevar de todo esto. Después, con TGV Padres o con otras organizaciones, podemos hacer capacitaciones de lo que quieran, pero hoy la idea es que se lleven una reflexión y algunos tips. Y rápido, así vamos a comer. Ok. Ahí puse una nueva frase que me llevó la vida a pensarla, que es lo de los padres tutores. Yo soy profesora universitaria y soy tutora. A mí me gustaría, primero, levanten las manos, ¿cuántos docentes hay en la sala? Bárbaro. De ustedes, ¿cuántos docentes tutores hay en la sala? 2, 3, 4, hay poquitos, ¿sí? ¿Cuántos papás y mamás hay en la sala? Bueno, vamos a hablar un poco de este padre tutor, ¿sí? Los que son tutores saben algunas cosas de tutoría, pero para mí me parece clave que los papás dentro del espectro, digo los papás TEA, ¿no? Sepamos de esto, porque nos da un panorama un poco más fuerte. Entonces, en estos minutitos antes del almuerzo, vamos a hablar de estas cositas. ¿Allá arriba leen bien? Perfecto, bien. ¿Por qué nos convertimos en padres tutores? ¿Qué es esto de qué somos y qué hacemos los padres tutores? ¿Qué tiene que ver esto de los padres tutores con el modelo social de la discapacidad? ¿Qué es el diseño universal de ciudadanía? Yo hablo del diseño universal de ciudadanía. ¿Vieron que hoy hablamos todo del diseño, la accesibilidad, el diseño universal de todo? ¿Saben qué? Todo el diseño universal de ciudadanía. Todos somos ciudadanos, ¿ok? Hay que diseñar para todos. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Y después, ¿qué es esto de la lectura fácil que está empezando a estar en boga? ¿Y qué tips puedo usar, aunque yo no sea un experto en estas cosas? Así que vamos a ir a desarrollar estas ideas. Primero, la primera presentación que hizo Celeste, que además, bueno, es mi comadre, soy la madrina de la nena más chiquita. La primera presentación que hizo de mi persona y que para mí es lo más importante de mi vida es que soy mamá. ¿Sí? Todos los demás títulos, todas las demás cosas que uno puede tener, así yo te felicito, Rubén, también, porque vos decís, no, yo soy solo un médico. Yo decía, un médico, un pediatra de Casa Cuna, y dice que viene a aprender. Nosotros venimos a aprender de vos, gracias por estar acá. Yo soy una mamá, y entonces, pienso, con una idea así visual, ¿no? Tenemos nuestros pichoncitos, ¿no? Y digo, el diagnóstico siempre nos llena nuestro mundo de preguntas. Preguntas que nos pesan y preguntas que son muy variadas. Pero en general, los papás cuando arrancamos tenemos como dos preguntas. Una es, ¿va a hablar alguna vez? Sí, estoy pensando, piensen ustedes el primer momento, ¿va a hablar alguna vez? Segunda pregunta que del shock diagnóstico es, ¿va a poder ser independiente? ¿Va a poder trabajar? ¿Va a poder ganar la vida? ¿Sí? O sea, son las dos primeras cosas que pensamos todos los papás frente al diagnóstico, ¿ok? Después, obviamente, las preguntas recién empiezan y tenemos muchas preguntas y a medida que los chicos van creciendo, las preguntas van creciendo en cantidad, ¿sí? Entonces, todas las preguntas que nos hacemos, ¿y por qué estamos acá dejando nuestras familias, ¿sí? Un día sábado,
por el amor que nos une, porque queremos ser los mejores padres que podamos ser. Me emociono decirlo, pero la verdad es que cada uno de nosotros hoy se va haciendo mejor papá, se va haciendo mejor mamá, si no, no tiene sentido estar acá. Entonces, este diagnóstico de esta cosa tan que no sabíamos nada de qué se trataba, porque a vos, Rubén, no te formaron en pediatría, pero nosotros tampoco teníamos la menor idea de qué se trataba, nos hace pensar, bueno, estas preguntas son distintas, ahí les comenté, va a poder hablar, va a poder hacer lo mismo que los demás, va a poder ser independiente, pero hay una sola pregunta que nos une a todos en el transcurso de toda la vida de nuestros hijos y de otras familias también. Y la pregunta que nos une a todos, desde el diagnóstico hasta el final, es esta. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Que también lo mencionaban. ¿Sí? Entonces me pongo a pensar, ¿qué quiero hacer yo como papá? No sé lo que yo quiero hacer como papá. Quiero ser el mejor papá que pueda, ¿sí? Para cuando yo no esté. Entonces, ahí nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que cada uno de nosotros piensa que es ser un buen papá? Un buen papá en común. Así, nada. Sueño, me voy a quedar embarazada, voy a jugar Mafaldita y Susanita, ¿sí? ¿Qué pensamos que hace un buen papá? Y que acá sí me sale la ficha de abogado. ¿Qué son las responsabilidades parentales? ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá, un mamá? Y que también la ley se lo obliga y el Código Civil se lo obliga. Es todo lo que pensamos nosotros, ¿sí? Y por eso pongo la fotito. Siempre pensamos, y bueno, hay que darle un techo, hay que darle comida, hay que darle abrigo, ¿sí? Hay que darle que tenga salud, llevarle las vacunas al día, llevarlo a la escuela, ¿sí? Y por supuesto, amor, abrigo, apoyo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que hacen todos los papás y todas las mamás. Pero a nosotros se nos cayó un diagnóstico encima y se nos cayó una pregunta que es, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y eso nos exige a nosotros como papá salir de este plano, ir más allá, ir mucho más allá que esto. No nos alcanza esto. Por eso es que también mencionaban, los padres nos transformamos a veces en un problema para los profesionales, ¿sí? Porque vamos más allá. Y entonces nos ponemos a pensar, ok, soy un papá, una mamá atea, por decir así, lo voy a definir así, ¿sí? Disculpen el tema del trastorno, debería ser SEA, pero ya en el transcurso de todos estos años han cambiado tanto el DSM y todas un padre azul, vamos a poner. Ok, entonces, ¿qué es lo que es ser un buen papá dentro del espectro? Y también los invito a mirar la foto primero. Ser un buen papá para los chicos dentro del espectro es ya empezar a prepararlos para salir del nido. Acá voy a hacer un paréntesis. Sabemos que el espectro es muy amplio, ¿sí? Sabemos que hay chicos que están más comprometidos que otros. ¿Saben qué? Que como decía hoy más tempranito Daniel, que el árbol no nos impida ver el bosque. Pensemos en esos barriletes y miremos siempre al cielo. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Entonces, vamos a hacer todo lo que dé, ¿sí? Entonces, yo hoy voy a hablar de lectura fácil. Obviamente voy a hablar de chicos que tienen una capacidad de lectoescritura, ¿sí? O que están empezando a alfabetizarse. Pero también hay algunas cuestiones que voy a mencionar para aquellos que no tienen una capacidad verbal o que no tienen lectura. Pero bueno, para mí esta imagen de los pichones que recién salen del nido es muy importante. Es muy importante. Lo que dé, ¿sí? Ese barrilete, el cielo, salir a volar. Si volar es de una habitación a la otra en casa, será volar. Si volar es hacer la comida solo en la cocina, eso es volar, ¿sí? Y si tiene Asperger y termina siendo el físico cuántico premio Nobel, será volar. Pero todos los vuelos son maravillosos. Cada barrilete vale. Y cada hilo tiene su propia canción. Entonces, un mundo inclusivo tiene como un valor fundamental el autovalimiento. Nosotros, los papás, dentro del espectro, que no nos alcanza el techo, la comida y el abriguito, ¿sí? Lo digo en diminutivo, pero tenemos que ir más allá, hay dos cosas que hacemos, dos cosas, y por eso están todos ustedes acá, conmigo, estamos juntos. Uno, preparamos a nuestros hijos para su vida adulta, ¿ok? Pero desde el día 1 que nos enteramos. Y la segunda cosa que hacemos, eso es puertas adentro, lo otro que hacemos,
y por eso está la red de TGD Padres y otras redes, por supuesto, es que buscamos cambiar la sociedad para que el mundo que recibe a nuestros hijos sea un mundo más amable, ¿sí? Y un mundo más amable es un mundo que es accesible. Entonces tenemos que buscar esa accesibilidad. Y ahí es donde nos transformamos. Nos transformamos en padres tutores. No nos alcanza con llenar la mamadera y darle la mamadera, ¿sí? Tenemos que tutorear a los chicos. Y acá, por eso levanté la mano, hicieron que quiénes son docentes, porque por ahí tienen más noción de qué se trata de qué se trata un tutor en la escuela, ¿sí? Yo les voy a contar, porque como soy tutora, todas las cosas que veo tutoreando a mis alumnos, veo que hago lo mismo con mi hijo en casa. Y por eso soy un problema para la escuela, para las maestras, porque esto acá donde está la historia social, ¿sí? Y la historia repetida, todos ustedes también la han atravesado. Y digo, está bueno hoy plantearles esto, porque es como un formato teórico de lo que ustedes hacen, y les va a dar más idea. Los tutores, la tutoría hoy como se entiende en el mundo, sea en el nivel educativo que sea, ¿sí? Tiene 3 ejes. Aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer, ¿sí? Estos 3 ejes. Y fíjense que la diferencia, yo lo pongo entre lo que comentaba Alexia del modelo médico hegemónico y el modelo social de la discapacidad. Porque cuando en el modelo anterior, nosotros, ¿cuáles eran nuestras 2 primeras preguntas que todos nos hicimos con el baldazo agua fría del diagnóstico? Las acabo de mencionar a propósito. ¿Va a hablar alguna vez? ¿Sí? Eso va dentro de lo que es aprender a ser. ¿Ok? Entonces, todas nuestras preguntas van ahí. Y la segunda pregunta que nos hicimos, ¿cuál fue? ¿Va a ser independiente? ¿Va a poder ganarse la vida? Y fíjense que eso va a la de abajo de todo, aprender a hacer. Pero en el medio quedaron boyando todos nuestros chicos en edad escolar, ¿sí? Y entre otras cosas, ese aprender a aprender. Y ese aprender a aprender es el pilar fundamental de esta sociedad que tiene un modelo social para la discapacidad, y sobre esto vamos a desarrollar algunas pequeñas cositas. Mejor que no hable de leyes, ¿no? Este aprender a ser, parte de la jornada de hoy tiene que ver con esto. Muchos de los que van a disertar tienen que ver con el aprender a ser, con ese nada sobre nosotros sin nosotros que mencionó Daniel. ¿Por qué? Porque este aprender a ser es que nuestros hijos aprendan a comunicarse, que aprendan a conocerse, a entenderse, a aceptarse, a valorarse. Y ahí es donde, para aprender a ser, necesitamos todas estas terapias de intervención temprana, estas herramientas que nosotros utilizamos en casa para que los chicos nos pidan el agua, ¿sí? Que estaba uno de los dibujitos, para que se comuniquen. Pero tiene 2 fases. La primera fase es esa, ¿no? De aprender a ser y que pueda, no sé, los chicos acá, la veo a Jessie que está dentro del espectro, y ella, digamos, vos te llevas los protectores auditivos cuando los tenés que llevar, los tiene puestos, ¿sí? Entonces se sabe autorregular. Entonces, esto tiene que ver con el aprender a ser, que nuestros hijos aprendan a conocer cuando se sienten mal, cuando no. Otra mamá del grupo, que además ella también tiene autismo, había ido a la jornada de Copidis, me la cruzo en el coffee break, y me dice, mira Paola, y le temblaban las manos, Laurita, temblaban las manos, y decía, estoy temblando porque es mucha gente, mucho ruido, voy a tener que salir al patio porque ya no doy más. Claro, su sensorialidad estaba a tope. Pero era una mujer adulta, mamá, que se conocía a sí misma, había aprendido a reconocer esto y a regularse. Entonces, es todas estas cosas que parten desde esas terapias, que algunas les mencionó Sebastián, que son algunas guías, algunas posibilidades, son herramientas fundamentales. Primero, aprender a ser. No me voy a extender sobre esto porque de esto van a hablar todos los otros terapeutas, ¿sí? Y mejor que yo, y yo los voy a escuchar atentamente. Ok. Pero sí lo que quiero decir, y aquí se me escapa otra vez el filo de abogada, es que en este aprender a ser hay 2 etapas. Una, esto de que se comuniquen, etcétera, etcétera. Pero el otro, eso es
conocerse, autoconocerse. Pero desde el derecho, este aprender a ser también tiene que ser autorreconocerse, que es hacerse valer. Porque una de las cosas para cuando nosotros ya no estemos es que ellos puedan defenderse por sí solos. Y es nuestra tarea como padres, enseñarles a hacer de autoconocimiento y autorreconocimiento. Mi hijo me dice, es que yo soy así, habla todavía en neutro. Es que yo soy así, es que yo tengo autismo, mamá. Y con esa excusa no les digo la cantidad de cosas y barbaridades que hace, digo, sí, pero esto no es de autismo, esto es porque sos un desordenado, anda y haz tu cama. Ok, pero bueno, autoconocimiento y autorreconocimiento. Es muy importante guiarlos también en ponerle nombre a lo que tienen, ¿sí? A nombrarse a sí mismos, no es que tengan que poner una etiqueta, toda esa historia, no voy a entrar, ¿sí? Ustedes entienden a lo que apunto. Esto es el aprender a ser. Ok, después voy a saltar al aprender a hacer, porque en general, en el modelo médico, desde que aprendías esto, después te mandaban al taller, donde aprendías a un oficio, ¿sí? A un taller protegido, directo, tiene que ver con este sentido, ¿sí? Entonces, por eso era nuestra segunda pregunta. No estoy abriendo juicio de valor sobre eso, estoy mencionando, ¿sí? Aprender a ser y aprender a hacer, ¿sí? Para ser parte en la sociedad. Entonces, ahí, en este hacer, nosotros también tenemos este orden de cosas que los profesionales nos asisten. Que es el autovalimiento en casa, que se sepa bañar, que sepa lavarse los dientes, que vaya al baño, todas esas cosas de higiene personal, que sepa cocinar algo, que sepa ordenar su cuarto, que sepa... ¿Por qué? Porque todas esas cosas el día de mañana, porque el cielo es el límite, quizás viva solo, entonces tiene que saber hacer las cosas que necesitan hacerse en una casa, ¿sí? Aunque como dice mi hijo, ¿vendrás a limpiar mi casa? Ok. Autovalimiento fuera de casa, que se sepa tomar un colectivo, que sepa ir a comprar, todo eso tiene que ver con el aprender a hacer, ¿ok? Y después, por supuesto, los temas prelaborales, laborales, y también se mencionó más temprano este tema del empleo con apoyo que existe, ¿sí? Todo esto es el aprender a hacer. Entonces teníamos ser y hacer. Pero en el medio, otra vez vuelvo a la historia olvidada. Y no es que sea olvidada, es que el paradigma es distinto, porque hasta acá venimos hablando del paradigma médico, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos pasa cuando ese cartel gigante que puso recién Rubén que decía la escuela, sí, todo muy bien, pero acá no? ¿Sí? Y entonces pasa, como me pasó ahora, que de pronto te dicen, ah, no, este chico es violento, no puede ir a la salida. ¿Y saben qué pasaba? Que la integradora no tenía la menor idea de cómo hacer una historia social de una salida escolar. En cuanto le dieron la salida escolar, los que se portaron peor fueron los compañeros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que en el medio, es cierto que lo que vos decías los pediatras que se tienen que entrenar, bueno, los maestros también se tienen que entrenar. Tampoco hay montones de cosas que no hacen porque no saben y le ponen la mejor onda, pero no tienen el conocimiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nosotros como papás no vamos a quedar cruzados de brazos? No, bueno, ya van a aprender, es que no, pero la educación ya está cambiando bastante. Y mi hijito está cambiando porque los grupos como TG de Padre venimos remando, golpeando puertas, presentando proyectos, cortando cabeza, ¿sí? Porque queremos que nuestros chicos vayan al colegio. Pero la sociedad no cambia de un día para el otro porque sí, porque ay, ahora cambia la educación. No, cambia porque la cambiamos nosotros. Entonces, no podemos esperar a que las maestras aprendan a hacer las cosas. Tenemos que aprender a la par con ellas. Y muchas veces nos pasa, como yo que tengo mi hijo en la secundaria común, el que no iba a hablar, el que esta escuela no es para este chico, está en segundo año de secundario común. Pero la verdad es que yo hace un montón de años que vengo adaptando la tarea de un día para el otro, preparándole los exámenes, preparándole para estudiar, ¿sí? Porque no es solo el acompañamiento del jardín de infantes de la maestra integradora que te abrazo si tenés una crisis. En secundaria son 14 materias. No podemos esperar, porque el tiempo de nuestros hijos es ahora. Y por eso no nos basta con ser papás y mamás comunes. Tenemos que ser padres tutores. No nos queda otra, nos exige la vida eso, ¿ok? Así. Ok. Entonces, me aparece, a mí como tutora, digo, ah, es el pilar de aprender a aprender. Es el
famoso pilar de aprender a aprender, donde los chicos tienen que aprender a llevar su agenda, donde tienen que aprender a estudiar solos, que dicho sea de paso, ya murió, pobre mi hijo, anda a estudiar. ¿Por qué? Porque vivimos en lo que hoy se llama una sociedad del conocimiento. Y al principio de todo, cuando presentó la jornada, Tete Custaro dijo algo que yo le dije es la esencia de toda mi charla. El conocimiento, ¿sí?, te da libertad. Lo dijo ella al principio de todo, primer minuto de la jornada de hoy. Entonces, vivimos en una sociedad del conocimiento. Nuestros hijos tienen que aprender a buscar y encontrar la información. Tienen que aprender a buscar lo que necesitan. Estamos en un mundo de tecnológico, de innovaciones, hay montones de pero tienen que aprender a buscar lo que necesitan. Porque eso tiene que ver con la independencia que ellos puedan lograr después, ese autovalimiento. Y si tienen que aprender a buscar y googlear, que lo hacen mejor que nosotros, ¿ok? Hacen todo eso, pero eso es aprender a aprender. Porque el día de mañana, ustedes saben que este mundo cambia así, todo el tiempo. Entonces no pueden depender de nosotros, tienen que aprender a entender cómo funciona el mundo y buscar las cosas y resolverlo. Y casi todos nuestros hijos, y en esto casi me la juego y no tengo estadísticas médicas, soy una mamá así, abogada, así que de estadísticas médicas olvídate, matemáticas cero, ¿sí? Los 10 dedos de la mano. Pero estoy segura que todos nuestros hijos conocen y son autodidactas, que se encuentran los tutoriales de lo que sea y se consiguen. Y los que tienen algún nivel cognitivo un poquito menor, de todas maneras, descubren las cosas del mundo antes que nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que fomentar ese aprender a aprender, porque esa es la clave para la dignidad de ellos. Porque si ellos aprenden a aprender y aprenden a buscar la información, ellos van a buscar su propio bienestar. Porque cada uno sabe cómo regularse, si necesita la mantita o si necesita el protector auditivo. Pero tiene que saber dónde buscarlo. Y esta es una tarea clave de padres tutores, ¿sí? Que no se termina ni con los 5 años de secundario, ni con los años de educación que tengan. Y empieza desde que antes que vaya a la escuela. Entonces, fíjense, yo en este dibujito les pongo acá, después voy a saltear, cuando tenga que cerrar, cierro y chau, ¿sí? A mí me dice. Puse 3 dibujitos porque sí, bueno, arriba de todo, porque por ahí está medio borrosito, está el símbolo de teatro y el símbolo de firmar, por ejemplo, un contrato de alquiler, ¿sí? Yo siempre digo, acuérdense, el cielo es infinito, el día de mañana yo quiero que mi hijo firme su propio contrato de alquiler, solo. A garante no sé quién lo va a hacer. Okay. Bueno, y fíjense que los chicos, todas las personas, todos nosotros, cuando buscamos y recibimos información, tenemos 3 caminos para buscar y recibir información. Por virtual, que por eso está la compu, ¿sí? O llamando por teléfono a un 0800 que igual después te lo facturan, ¿sí? Y después, si no, el de información, persona a persona. Entonces, la información tiene que ser accesible, porque un mundo amable, un mundo accesible, ¿sí? La información se tiene que entender, tenemos que entender todos nosotros, ¿sí? Cuando nos llegan boletas o nos llegan avisos y leemos y no entendemos qué dice, y sabemos leer y escribir, y no entendemos lo que dijo, ¿sí? Entonces, se necesita que se entienda esa información, que se necesita. Si yo dice, bueno, búsquelo por internet, anótese por internet, tiene que saber, tiene que ser amable esa información, para que se entienda. Segundo, si llamo por teléfono porque estoy en una crisis o por lo que fuera, la persona del otro lado tiene que darme la información. Digo amable para decir accesible, entendible, ¿sí? Y lo mismo si me acerco a una oficina, que puede ser el CGP, para preguntar cualquier cosa del barrio, ¿sí? De más está decir, nuestros hijos el día de mañana tendrían que poder renovar su certificado de discapacidad solos. ¿Por qué siempre tiene que ir con alguien? Si el trámite fuera sencillo, entendible, va solo. Todo el esfuerzo que ponemos para que nuestros hijos aprendan a leer y escribir en la escuela, para que después el resto de la vida tengan que tener un acompañante terapéutico. ¿Se dan cuenta? Que no cierra, pero no cierra tampoco socialmente, económicamente, ¿sí? Entonces la idea, justamente, de los movimientos internacionales de lenguaje claro y de lectura fácil,
es que toda la documentación y todas estas cosas se escriban de manera que se entiendan. Si nuestro hijo sabe leer y escribir porque fue al colegio, si sabe viajar en transporte y sabe dónde leer, va a juntarse sus papeles, se va a tomar el colectivo, se va a bajar allá en el bajo y se va a renovar el certificado de discapacidad, solo. Y entonces nuestra primera pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo no esté?, está respondida. Y esto nos lleva al día de hoy a esta idea que no es nueva para nada, como de la misma manera que Sebastián decía que todas las intervenciones por los padres no llevaban muchísimo tiempo y mostró una foto de montones de libros. Esto es lo mismo, la accesibilidad cognitiva. ¿Por qué? El conocimiento aporta a todas las personas la confianza que les permite expandir sus opiniones y ejercer el control sobre sus propias vidas. Que puedan hacer lo que quieren hacer, como cualquiera de nosotros. Y eso significa, como dijo Tete al principio de todo, libertad. Y esto obviamente impacta directamente en el desarrollo de la comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, el conocimiento tiene que ser accesible. Y esto de la accesibilidad cognitiva es un pilar que no es prescindible dentro del modelo social de la discapacidad. No podemos prescindir de la accesibilidad cognitiva, no podemos prescindir que nuestros hijos entiendan lo que leen, ¿sí? De que nadie les haga el cuentito, que agarren, que lean, que piensen, ¿sí? Porque tienen la misma capacidad que todos nosotros, son personas, igual que todos nosotros, tienen lo mismo. Y eso es pensar el derecho en la vida. A mí me gusta siempre pensar el derecho en la vida. Esto es derecho en la vida, ¿sí? Todo lo demás son los libros. Y ahí es por eso que a lo largo de toda la convención, que algunas de las versiones las hemos repartido, pido disculpas que no traje muchos más ejemplares, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad permanentemente habla de los apoyos. Permanentemente habla de los apoyos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo esto que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, los apoyos a la accesibilidad. Miren, accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir la accesibilidad universal? Que todos y cada uno de nosotros, la mayor cantidad de gente, pueda acceder, deambular, informarse, orientarse, comprender y comunicarse. Todos. Miren, ahí hay un amplio dibujito, ¿sí? Que se puede entender, de todo. Y después tenemos apoyos específicos para determinadas disfuncionalidades, como puede ser física, sensorial o cognitiva, ¿sí? Entonces, estos apoyos, que son apoyos de accesibilidad, ¿qué es lo que pasa? Reducen la brecha. Y el tema de la accesibilidad cognitiva reduce la brecha que existe en el conocimiento. Reduce esa brecha que genera desigualdad entre las personas, porque después podemos hablar de igualdad de derechos, equiparación y no sé qué, pero si existe la brecha cognitiva, sigue estando la brecha y no hay nada que hacerle. Todo lo demás es de la palabra para afuera y suena bonito, pero en casa no podemos lograr nada y eso no nos sirve, ¿sí? Ni casa cambió ni la sociedad cambió. Entonces, autovalimiento, accesibilidad cognitiva. ¿Qué es esto de la información? ¿Qué tengo? ¿Cierro? Ok, voy cerrando. Bueno. Si no, no comen. Si no, no comen. Bueno, entonces voy a hacer dos plaquitas, porque les traje, voy a hacer así rápido como Sebastián. Primero, ¿qué es accesibilidad cognitiva? Voy a dejar todo esto y voy a decir que se entienda, básicamente. Si aprendí a leer y escribir, tengo que poder entender, ¿sí? Y esto no es un problema de nuestros hijos. El 46.8% de los chicos que terminan la secundaria, todo el colegio de todo el país, no entienden lo que leen, ¿sí? Con lo cual, esto es una herramienta que desde nuestros hijos se lo damos generosamente a todos los demás también. Fíjense, no solo la información escrita, acá yo menciono para la gente no verbal, que están todas estas aplicaciones también. Hoy estamos en un mundo tecnológicamente maravilloso. Entonces, si nuestros hijos no son verbales, pero se manejan con PECs o con cualquier otro sistema de imágenes, también hay aplicaciones por las cuales pueden comunicarse con los demás y también pueden ser autoválidos y lograrlo, ¿sí? El habla no tiene que ver, o sea, la libertad va por un lado y el habla va por el otro, ¿eh? Esto es fundamental. Lenguaje sencillo, lectura fácil. El dibujito de la lectura fácil acá tiene que ver con que no es solo la palabra, no es solo la palabra, tiene que ver en cómo muestro la información. Porque muchas veces, y ustedes lo habrán visto por ahí por las placas, si hay mucha palabra, mucha cosa, no entiendo nada. Yo siempre hablo de esos menús de las hamburgueserías
que tienen miles de menús y vos decís, no sé, tráeme una milanesa, porque no entendés nada de todo lo que te dicen. De lectura fácil, entonces, yo quiero que ustedes hoy se lleven algo, porque si tienen que ayudar a adaptar un texto en casa para que entiendan y empezar a ayudarlos en casa a hacer la tarea, me parece que por eso me tomo estos 2 minutitos. No le doy toda la historieta, pero sí esto. Obviamente no es un curso, pero fundamental lo siguiente. Yo tengo un texto de geografía, ¿sí? O de, no sé, ciencias sociales en 5º, 6º, 7º grado, que es donde empiezan ahí. Miren, palabras, frases, imágenes. Las palabras, tenemos que usar las palabras de todos los días. O sea, no importa si no es una palabra muy rebuscada. Al chico le tenemos que decir las palabras que conoce. Y siempre usar las palabras que conoce. Y si hay que repetir las mismas palabras, siempre nos dicen, no, para decir bonito tenés que poner un sinónimo. Olvídate, no. Para la misma palabra es siempre la misma palabra. ¿Sí? El agua es el agua, no es el H2O. ¿Sí? El agua es agua. Ok, frases. Usar frases simples. Miren, esta idea es fácil, porque a lo mejor algunos saben qué es el sujeto verbo predicado y otros no se acuerdan. Pero de esta frase no se van a olvidar nunca. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace qué? Yo cierro la charla. Paren, les quiero mostrar muy rápido porque, miren, esto es un ejemplo de lectura fácil de un hotel, ¿sí? Para que los chicos puedan entender dónde dejar la llave. Lectura fácil en un museo, pueden ir solos, nadie se lo contó. Pueden leer sus derechos, pueden leer novelas, pueden leer noticias, pueden hacer trámites solos. ¿Y saben qué? Si les faltó aprender a leer y a escribir, fíjense, hay otros ejemplos de accesibilidad cognitiva, donde pueden trabajar, donde pueden ir al médico, donde pueden ir a la pileta, y esta acá del medio que me encantó, donde pueden ir a un restaurante y hay una carta con pictogramas para que el hijo de ustedes, hijo o hija, se siente a la mesa y elija y le ordene al mozo directamente qué quiere comer. Entonces, esto es lo que es el diseño universal de ciudadanía y esto es lo que tenemos que hacer los papás tutores. Así que, a comer.